Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, iniciamos una vez más este espacio que denominamos Data Universitaria Radio, donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 38 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial que por supuesto cada vez que comenzamos agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten todas las semanas este ciclo radial que nos permiten de esa forma llegar a la comunidad universitaria de todo el país con toda esta información del mundo universitario y por supuesto también aprovechar que estamos empezando a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @Data Universitaria, en Twitter @DT Universitaria y también que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube donde pueden siempre escuchar todos los programas anteriores, todos los programas del 2020 y los que llevamos en este 2021. Hoy un programa muy variado con diferentes temas, como siempre. Vamos a estar hablando de la ahora ley de etiquetado frontal de alimentos, vamos a estar hablando de vacunas contra el COVID-19 y esta tercera dosis que se anunció para algunas vacunas. Y también vamos a tener una entrevista con un graduado de una universidad en una carrera que se transformó en el primer graduado de esa carrera en todo el país. Así que, como siempre, muy variado el programa. Data Universitaria, que es complemento de nuestro sitio web, datauniversitaria.com.ar, donde podés encontrar muchas noticias durante la semana. Y para mencionar cuáles son algunas noticias que podés encontrar, te cuento que estudiantes de escuelas primarias serán evaluados con las pruebas Aprender en diciembre. Alumnas y alumnos serán evaluados en lengua y matemática. Además, se aplicarán cuestionarios complementarios tanto para las y los estudiantes como para los equipos directivos, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Estudio analizó el impacto de la pandemia en la salud mental de estudiantes universitarios, es el título. Se trata de una investigación del Instituto Tecnológico Buenos Aires que mostró que la falta de actividad física y de interacción social durante la pandemia del COVID-19 provocó un impacto en la salud mental de estudiantes universitarios. Analizaron los niveles de depresión y trastorno de ansiedad generalizada durante dos momentos diferentes de la pandemia, el cual demostró que los niveles de depresión y la ansiedad bajan de acuerdo con la relación de ejercicio físico de 3 o más días a la semana y con periodos de interacción social iguales o mayores de 6 meses. Y otra que te puedo contar es que Ciudad de Buenos Aires y 25 universidades de todo el país lanzan convocatoria de becas federales. Los estudiantes universitarios de grados que estén inscritos en una de las más de 300 carreras de las 25 universidades que participan podrán aplicar para obtener una de las 50 becas disponibles para realizar la movilidad entre los meses de marzo a julio de 2022. La beca cubre el traslado ida y vuelta y el alojamiento en la ciudad en la que esté alojada la universidad de destino. Los estudiantes deberán solicitar a su universidad el aval correspondiente y completar los formularios de inscripción y documentación. La inscripción estará abierta hasta el 14 de noviembre. Bueno, estas son algunas noticias, hay muchas más que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Hoy tenemos mucho para compartir, así que hacemos un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Como te comentaba en la apertura, esta semana se transformó en ley el etiquetado frontal de alimentos, luego de que el pasado martes 26 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación le dé sanción definitiva al proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, y por eso esta semana nos comunicamos con Andrea Graciano, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, expresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y consultora en nutrición de UNICEF Argentina, para hablar justamente del etiquetado frontal de alimentos. Vamos a compartir esta entrevista donde comenzamos preguntándole por qué era y es importante esta normativa para la alimentación. Compartimos esta entrevista con la consultora de UNICEF Argentina, Andrea Graciano. Bueno, en Argentina la principal causa de enfermedad y muerte es la malnutrición, que adopta múltiples caras, pero la más prevalente es la malnutrición por exceso, que comprende el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Más del 70% de las muertes en nuestro país se deben a enfermedades no transmisibles. Y esa manifestación, la malnutrición, lo que muestra es que hay un derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a la alimentación adecuada, y el gran motor de esto que llamamos la pandemia silenciosa, el gran motor de esta alta prevalencia de malnutrición, es precisamente el consumo creciente de productos ultraprocesados, que son alimentos y bebidas que se comercializan envasados y que tienen una característica, que tienen un exceso en calorías y en nutrientes críticos, grasas, azúcares y sodio, que los vuelve particularmente sabrosos, que hace que cuando abrimos un paquete no podemos parar de comer hasta terminarlo, y que aparte tienen otra característica, que es que son productos fuertemente publicitados. La industria alimentaria despliega una serie de estrategias que gran parte de esas estrategias se dirigen especialmente a las infancias, estrategias como por ejemplo entregar premios o regalos o colocar figuras deportivas o musicales o dibujitos o caricaturas o el personaje de la película de moda en los envases, que son todas estrategias que realmente lo que hacen es promover la venta de los productos, y que este proyecto de ley también viene a regular, ¿no? Esta ley es tan reciente que todavía seguimos hablando de proyecto, pero no, ya tenemos ley. O sea, la ley de etiquetado frontal en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable. Exacto. Que por un lado lo que hace es establecer la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencias. Lo que establece la ley es que en el frente de los envases se coloquen sellos de advertencia, que van a ser octágonos de color negro, que nos indiquen cuando un producto tiene exceso en nutrientes críticos. Y además contiene otras regulaciones, como por ejemplo la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, es decir, de aquellos productos que tengan aunque sea uno de estos sellos, cuando se dirigen a las infancias, ¿sí? O sea, van a estar prohibidas estas acciones de marketing. Y también lo que incluye la ley es una protección de los entornos escolares, porque establece la incorporación de educación alimentaria y nutricional en las escuelas, en todo el sistema educativo nacional, tanto de nivel inicial, primario y secundario, y también una regulación de la oferta de alimentos dentro de los establecimientos educativos, que no se van a poder comercializar, no se van a poder vender en los kioscos y los buffets los productos que tengan aunque sea uno de estos sellos, pero tampoco se van a poder entregar, porque de hecho hoy en muchas escuelas se ofrecen desayunos, almuerzos o meriendas que están llenas de estos ultraprocesados. Entonces esta ley también viene a poner un coto, una regulación respecto a los alimentos que circulan en los espacios educativos. Andrea, ¿hay experiencias de este tipo en otros países de la región, como también algunos países de Europa que tienen un sistema similar? Pero aquellos que objetaron, cuando esto era todavía un proyecto, o plantearon dudas, entre otras cosas, manifestaban que su aplicación no necesariamente muestra mejoras en tasas de, por ejemplo, la obesidad, como estamos hablando. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, lo que sabemos es que muchos países han avanzado con la implementación de etiquetado frontal. Algunos, por ejemplo en Europa, la aplicación es voluntaria, y América Latina ha sido pionera en la implementación obligatoria. Y esto es muy importante aclararlo, porque cuando la implementación es voluntaria, ¿qué es lo que termina sucediendo?
si la industria alimentaria no está obligada a informar que su producto no es saludable, no lo hace. Entonces, lo terminan usando como una estrategia de marketing más. Solo lo utilizan aquellas empresas que producen alimentos saludables y nutritivos. Entonces, nos perdemos de esta información porque quienes deberían informarnos cuando un producto tiene exceso de nutrientes críticos no lo hacen. Entonces, América Latina ha sido pionera. El primer país de la región en implementar un etiquetado frontal de advertencia fue Chile en el año 2016 y luego se fueron sumando Perú, Uruguay, México, recientemente también se aprobó en Colombia, y lo que sabemos es, en los países que ya llevan más tiempo de implementación, como Chile, también tenemos datos de México y algunos datos de Uruguay, es que la población valora la presencia de esta información nutricional en el enfrente de los envases, la tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra, y no solamente eso, sino que transforma sus elecciones hacia opciones más saludables y nutritivas, ¿sí? O sea, sabemos que es efectivo, y no solamente que la población lo valora y lo utiliza, sino también que la industria alimentaria está haciendo hoy en Argentina lo mismo que ya hizo en esos otros países, que lo que estamos escuchando son los mismos discursos que se repiten, que están como calcados, pero también lo que la experiencia nos muestra es que si bien hay un fuerte rechazo inicial de la industria alimentaria a avanzar con este tipo de medidas, luego la industria se adapta, y no solamente eso, sino que mejora la calidad nutricional de los productos. ¿Por qué? Porque si se transforman las elecciones de los consumidores y empiezan a demandar opciones más saludables y nutritivas, la industria los empieza a satisfacer. Entonces, la industria empieza a mejorar la calidad nutricional, y sabemos que, por ejemplo, en Chile hoy los productos tienen menos azúcares, menos sodio que lo que tenían antes de que existiera la ley. O sea que, en general, la evidencia científica, que a esta altura hay mucha, que está publicada en revistas con revisión de pares, que es la mejor calidad de evidencia científica que tenemos. La evidencia libre de conflicto de interés muestra que este tipo de regulaciones funcionan, y los países que ya la han implementado lo vienen estudiando sistemáticamente. O sea, Chile, por ejemplo, ha hecho distintos puntos de corte, qué pasó a los 6 meses, qué pasó al año, ahora están haciendo una evaluación de los 5 años de implementación, y los resultados son muy favorables. O sea, realmente se transforma, o sea, son pasos concretos que apuntan a poder, por un lado, garantizar nuestro derecho a la información, a que podamos tomar decisiones de compra de manera informada, pero también a que empiecen a transformarse nuestras elecciones alimentarias hacia otras que realmente nos nutran y nos alimenten mejor. El día de la votación de este proyecto en la Cámara de Diputados, por supuesto que las redes sociales fueron como un gran espacio para ir movilizándose a favor y en contra también de esta que ahora es ley, y quienes se posicionaban en contra de esta ley manifestaban, por ejemplo, que esto de querer promocionar la alimentación saludable, de educar a la gente de alguna manera, no podría ser accesible para aquella porción de la sociedad que es más vulnerable, que también puede ser aquella que está menos instruida en otras cuestiones. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, UNICEF Argentina de hecho hizo un pronunciamiento respecto a esta cuestión, porque se ha hablado bastante respecto a que esta era una ley de ricos, que en realidad había como problemáticas más importantes de las que ocuparse. En primer lugar, me parece importante tener una mirada de no solamente de la solución, sino del problema. O sea, lo que sabemos es que el principal problema hoy es la malnutrición, y la malnutrición afecta con mucho más fuerza a la población de menores recursos. Por ejemplo, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud mostró que la población de menores recursos tiene un 21% más obesidad que la de mayor nivel socioeconómico. Sabemos por un estudio que hizo UNICEF Argentina junto con FICA Argentina que los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más probabilidades de desarrollar obesidad que los de nivel socioeconómico más bajo. O sea, la problemática es más prevalente en los más pobres y las posibilidades de desarrollarla son mayores. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley tiene regulaciones de las que en general se habla poco y nada, pero que protegen especialmente a la población más vulnerable. Por un lado, porque hay algunas regulaciones, como por ejemplo que este tipo de productos no se van a poder entregar a título gratuito, es decir, no se van a poder donar. Y esto es importante porque las personas pobres muchas veces no tienen la capacidad, en una ciudad urbana donde los alimentos se adquieren a través de la compra, ¿no? Es necesario tener trabajo y tener poder adquisitivo para poder acceder a los
los alimentos, entonces las personas más pobres muchas veces acceden a los alimentos a través de programas sociales, a través de comedores comunitarios, a través de comedores escolares, y este proyecto de ley regula esos aspectos. Por un lado, lo que establece es que el Estado tiene que priorizar al momento de las compras públicas los productos saludables, o sea, los alimentos que no tengan sellos. Eso por un lado. Por otro lado, tiene este eje que mencionaba antes de lo que se entrega en los comedores escolares, y las personas pobres en general van a escuelas públicas y a veces resuelven entre 1 a 3 comidas en el comedor escolar. Entonces el Estado tiene que proveer una alimentación saludable en las escuelas, y también esto de que no se puedan donar estos productos, lo que asegura es que las personas pobres que acceden a los alimentos a través de donaciones puedan acceder a alimentos de calidad. O sea, son todas medidas que apuntan precisamente a garantizar que la población de menores recursos pueda también ejercer su derecho a una alimentación adecuada. Andrea, también antes mencionabas esto de los establecimientos educativos, y otro punto fundamental que tiene la ley y que es importante destacar tiene que ver con la promoción y la educación, porque a través del Consejo Federal de Educación van a promover la inclusión de actividades didácticas, establecer contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en todos los niveles de la educación básica, ¿no? ¿Cómo ves este punto? Ese es uno de los puntos importantes y por ahí no tan mencionados de la ley, porque realmente implica una transformación cultural, esto de que sea obligatorio que los contenidos de educación alimentaria y nutricional se incorporen a la currícula escolar de todos los niveles, inicial, primario y secundario, realmente va a abrir grandes pasos, más allá de que el etiquetado frontal es considerado una herramienta educativa en sí misma, y me parece importante también señalar que lo que se ha visto es que este tipo de etiquetado, el que está previsto en esta ley, que es un etiquetado de forma octogonal de color negro, es el mejor etiquetado y el que más fácil se comprende, sobre todo por la población de menores recursos y de menor nivel educativo. Y de hecho, el primer país, como decía, que ha sido Chile en implementarlo, lo tiene muy estudiado, y lo que se ha visto es que hay estudios que dan cuenta que un niño de 6 años ya lo comprende, y la experiencia de lo que muestra es que incluso quienes no saben leer, lo que los chicos y chicos que por ahí están en el preescolar, o incluso niños y niñas de edades más pequeñas, identifican rápidamente cuáles son las opciones saludables y nutritivas cuando ven, ellos le llaman las cositas negras, ¿no? O sea, no saben leer, no pueden entender, no pueden comprender, digamos, qué es lo que dicen esas palabras, que dicen exceso en, o que dicen alto, no saben, pero sí saben que los productos que tienen esas cositas negras, esos octágonos negros en el frente, son opciones menos saludables y nutritivas. Y de hecho, algo que me parece interesante destacar es que gran parte de las estrategias de marketing que la industria alimentaria utiliza están dirigidas especialmente a niños, niñas, que son la puerta de entrada de esos productos en el hogar, y en los países que avanzaron con este tipo de regulaciones, los chicos, lo que se ha visto es que desalientan a sus padres a que compren estos productos, ¿sí? O sea, dicen, no los lleves porque tiene la cosita negra. Entonces, realmente tiene un impacto muy positivo, y es un impacto que, digamos, es una ley que protege especialmente a las infancias, y que ha tenido un impacto muy positivo en los países que han podido avanzar con estas regulaciones. La verdad que, a pesar de, por supuesto, lo que íbamos hablando de las objeciones que tuvo y los posicionamientos en contra, lo bueno que tuvo la ley de promoción de alimentación saludable es que fue ampliamente movilizado y bien recibido por la sociedad, no solo los especialistas y profesionales de la salud, como es su caso, sino también muchos consumidores. Así que ahora la lucha sigue para que se reglamente de forma rápida, ¿no? Exactamente. Tenemos, por un lado, celebrar y felicitar el rol que ha desempeñado la sociedad civil y el involucramiento que como sociedad hemos ido, digamos, teniendo con esta ley, que ha sido clave, yo creo, para que finalmente se apruebe en la Cámara de Diputados, a pesar del fuerte lobby de la industria. Y esto que traes me parece que es el punto nodal ahora, porque tenemos ley, y eso muchas veces hace que nos quedemos tranquilos y cruzados de brazos, porque decimos, listo, ya está, lo conseguimos, y en realidad ahora viene toda la instancia de la reglamentación, que
puede que se dé pronto o que no se dé nunca. Hay un montón de leyes que existen que no están reglamentadas, entonces la idea es poder seguir hablando del tema y poder exigir una pronta reglamentación y que esa reglamentación mantenga el espíritu de la ley. ¿Sí? Lo que sabemos, mirando lo que ha sucedido en otros países de la región, es que muchas veces el lobby de la industria apunta los cañones a la instancia de la reglamentación y muchas veces es donde este tipo de normativas quedan trabadas, ¿no? Entonces, miramos por ejemplo el caso de Perú. En Perú la ley se sancionó en 2013 y recién se puso en vigencia en 2018. Entonces digo que es muy importante hablar de este tema, es muy importante que podamos exigir una pronta reglamentación y que sigamos hablando de la ley de etiquetado para que realmente entre en vigencia y tenga un efectivo cumplimiento y no sea letra muerta en un papel. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bien, ahí escuchábamos a Andrea Graciano, licenciada en nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y consultora en nutrición de UNICEF Argentina, sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos y su importancia para la salud y para la alimentación, algo que venimos hablando desde hace varios meses y que finalmente este martes 26 de octubre se transformó en ley en la Argentina. Con esto cerramos el primer bloque de este programa, nos quedan algunas cosas por compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 38 del año 2021 y como te comentaba en la apertura íbamos a estar hablando de esta historia que tiene que ver con el graduado de una universidad nacional de una carrera relativamente nueva. No tiene muchos años esta carrera y es el primer graduado de todo el país en esta carrera, desafiando por ahí una estadística que tiene Argentina con un desafío que tiene el sistema universitario de mejorar la tasa de graduación en muchas otras carreras por ahí más tradicionales. Por eso también es para celebrar que haya graduados en estas carreras más nuevas. Y por eso está para hablar con nosotros Marcelo Cosaruc, flamante graduado de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá, por suerte? Buenísimo. Bueno, desde la semana pasada te convertiste en el primer graduado en Ingeniería en Transporte de la UNAG, pero también de todo el país. Contanos cómo tomás esto, qué sensación te genera, cómo es ya estos primeros días siendo ingeniero en transporte. Sí. Bueno, esto fue el 22, fue el viernes pasado. No, bueno, en principio yo lo considero, estoy muy feliz por este logro que conseguí, pero más que nada, bueno, por el hecho de haber concluido una carrera universitaria, ¿no? En principio, después, el hecho de ser el primero de una carrera a nivel nacional, bueno, es un agregado que creo que aún no he caído del todo, porque bueno, claro, estoy viendo que toma una repercusión que no me imaginaba. Bueno, yo era consciente de que era una carrera nueva. Recién el año pasado se terminó de poder dictar el plan de estudios completo de la carrera. Este es el sexto año que la carrera está vigente, por lo menos acá en la Jauretche. Y bueno, si bien sabía que era de los estudiantes más avanzados, porque bueno, no somos muchos y nos conocemos, bueno, nada, logré ser el primero y nada, muy feliz también, ¿no? Es un valor agregado quizá, pero yo en principio más que nada estoy feliz por haber podido concluir mi carrera. Es así como vos decís, esta ingeniería comenzó a dictarse en 2016 en 5 universidades nacionales, una de ellas la Arturo Jauretche. Preguntarte cuándo comenzaste, por qué la elegiste, si te acordás cuáles eran tus expectativas en ese momento, digo, al momento de decidir y anotarte en la facultad, ¿no? Sí, bueno, yo a lo largo de mi vida universitaria, digamos, yo terminé en la secundaria en el 2010 y no me anoté directamente en esta carrera, sino que bueno, venía de cursar otras previamente. Bueno, me ha ido muy bien a mí en la secundaria y pensé que la universidad iba a ser también algo sencillo, que me iba a poder encontrar fácilmente, pero bueno, tuvo sus cositas. Sí.
en principio, bueno, yo apuntaba a una carrera que era la ingeniería en petróleo. Cuando yo concluí la secundaria, esa carrera no se dictaba en universidades públicas, y no tenía la posibilidad de ir a un privado, así que bueno, me fui por otra especialidad, también dentro de la ingeniería, pero bueno, comencé estudiando ingeniería electricista en la UBA, hice el CBC, ingresé a la carrera, todo, pero bueno, luego por cuestiones personales tuve que dejarlo. Al tiempo me entero que en la Universidad de Arturo Jauretche estaba la carrera de ingeniería en petróleo, que era la que yo tenía ganas de estudiar en un principio. Así que bueno, ahí es cuando yo conozco la universidad, me inscribo y comienzo allí estudiando esta carrera, ¿no? Hice los 2 primeros años y luego surge esta propuesta de la ingeniería en transporte. Y bueno, tenía un amigo que se inscribió en la carrera y me empezó a comentar como de qué iba la mano, de qué se trataba, y la verdad que me resultó una propuesta superadora a lo que yo esperaba de la ingeniería en petróleo, así que tomé la decisión de pasarme, ¿no?, a la carrera, así que estoy cursándola desde el 2016. En ese sentido yo ya tenía algunas materias que ya había cursado en ingeniería en petróleo y me sirvieron para esta carrera, ¿no? El año 2020, sin lugar a dudas, fue un año bisagra para muchas cosas. Ha cambiado diferentes paradigmas y a muchos los ha sorprendido en diferentes situaciones. ¿Cómo te sorprendió en tu caso la pandemia, en este caso estudiando en la universidad? ¿Te atrasó un poco? ¿Te benefició en algún otro punto? Contanos. Sí, bueno, sin lugar a dudas fue algo totalmente inesperado, ¿no? Sí. Comenzamos el año de una manera normal y de repente, bueno, se fue todo al tacho. En ese sentido, en lo que es la parte universitaria, yo no tuve mayores conflictos. Por suerte, desde el primer cuatrimestre del 2020 nos permitieron la cursada de forma virtual. La universidad actuó rápido, se adaptó a ese esquema de funcionamiento, por suerte. Sí. A mí me quedaban por cursar justamente el último año. Tenía que hacer las materias de quinto, muchas materias que se daban por primera vez, porque bueno, veníamos en el proceso de ir incorporando, ¿no?, las asignaturas nuevas. Claro. Y en ese sentido, la verdad que tuve la suficiente ayuda por el lado de la universidad para poder hacerlo sin demasiadas dificultades. A la vez también, bueno, por suerte puedo disponer de las instalaciones en mi domicilio para poder hacerlo, ¿no? Así que fue difícil, pero más que nada fue hasta agarrarle la mano, digamos. Claro. Es una modalidad a la que si bien ya se podía hacer, ya existía, no estamos habituados, ¿no? Uno siempre iba a la universidad a cursar ahí con los compañeros, a la presencialidad, estábamos muy acostumbrados a eso. La Jauretche, bueno, tenemos mucho vínculo en ese sentido, el estar en el aula, el compartir el mate entre todos, bueno, claro, cosas que ya parecen de otra época. Pero no, por suerte a nivel universidad no tuve inconvenientes, y en cierto sentido podría decir que, no sé si es que me benefició, pero el hecho de no tener que contar con el desplazamiento hasta allá y el tiempo que me lleva, me facilitó un poco el poder cursar las materias que quería hacer. Hice varias materias en el último año, 5 por cuatrimestre, así que fue una carga horaria intensa, pero que bueno, le pude hacer frente de esta manera. Que se superó. Yo a la vez trabajaba, exacto, y claro, bueno, en ese sentido también a veces el ubicar los horarios de la cursada con los horarios de trabajo era un desafío, y bueno, de esta forma fue un poco facilitador en ciertos aspectos, ¿no? Así que si bien fue difícil al principio, fue cuestión de adaptarme, y por suerte no me generó una demora, sino que pude cumplir con los objetivos que tenía en tiempo y forma. Una cosa que quisiera que nos cuentes, destacando primero que la defensa de tu trabajo final tenía que ver con la práctica profesional supervisada, y fue en un ámbito presencial, porque estamos en una situación en la que se puede dar de esa manera, obviamente respetando los protocolos vigentes y demás, y estuviste acompañado, creo, de tu familia, de amigos, además de docentes y demás, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, eso, rendir de esa forma, exponer ese trabajo en frente de tanta gente?
Sí, bueno, en principio fue una grata sorpresa, ¿no? Que me hayan permitido hacerlo de forma presencial, porque yo sabía, ya me había hecho a la cabeza de que iba a ser de forma virtual, ¿no? Claro. Como veníamos hablando, todo el desarrollo de este último tiempo había sido de esa manera, entonces suponía que iba a ser del mismo modo. Agradezco que me hayan permitido, como decís, ¿no? Tomando las precauciones necesarias y bueno, también porque estamos en una época en la que por suerte han disminuido los casos, bueno, la mayoría podemos estar ya contando con una vacuna, entonces teníamos medios como para permitir, bueno, con cierto límite de gente, ¿verdad? Sí. Así que bueno, fue muy lindo, desde luego, fue en la forma, no al 100%, pero sí como lo esperaba, como me lo había imaginado en su momento, ¿no? Decir, bueno, puedo exponer acompañado de esta gente que me ha acompañado a mí en estos años de recorrido en la carrera, mi familia, mis compañeros, amigos, los docentes. Así claro. Que para mí fue una sorpresa y lo agradezco también que haya podido hacerlo de esta manera. Uh-huh. Al principio me mencionabas que no podías creer que tu caso haya tomado tanta relevancia en la agenda nacional, y hay que contar también que justo el mismo día que te graduaste, que defendiste este trabajo final, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, fue de visita a la UNAG y luego pudiste compartir un diálogo con él. Preguntarte sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Se puede contar lo que charlaron? ¿Te esperabas también ese momento, ese encuentro? Mira, fue también una situación que me sorprendió en principio, porque también cuando a mí me anuncian que iba a exponer presencialmente, me habían propuesto hacerlo en la universidad tenemos un salón de exposiciones, que es el salón del Consejo Superior. Me habían dicho que lo iba a hacer ahí, entonces era como, wow, además de ser presencial lo voy a poder hacer acá. Claro. Bienvenido sea, ¿no? Era una doble satisfacción. Luego se avisa de la visita del ministro, entonces bueno, él iba a utilizar ese salón, yo pasé a otro aula, entonces yo ya sabía que él iba a estar ahí. Claro. Por otro lado se coincidió también en el tema del horario. Yo terminé la exposición alrededor de las 11 y el ministro también arribó aproximadamente en ese horario. Me preguntaron si no tenía inconveniente en ir a saludarlo para poder comentarle, ¿no? de esto, y desde luego que accedí, ¿no? Y sí, no, fue un encuentro lindo, o sea, uno a veces es como cuando te encontrás con un famoso, ¿no? Claro. Uno por ahí dice, mira quién viene ahí, pero bueno, somos personas en definitiva, así que y ya medio que había superado los nervios con la exposición, entonces como que estaba un poco tranquilo. Pero sí, no, cuando el ministro llegó estábamos en la oficina del rector abordándolo, me saludó y bueno, inmediatamente me presentaron con él. Desde luego que él no me conocía, ¿no? Pero yo, bueno, ya lo había visto en su momento en una exposición en un congreso de escuelas técnicas al que había asistido en el 2010, cuando él no me acuerdo si estaba en ejercicio o había sido ministro de Educación en su momento, en ese año. Uh-huh. Y bueno, nada, recibí su saludo, su felicitación, me consultó sobre de qué se trataba la carrera y eso, así que estuvimos charlando un poco al respecto. También me preguntó cómo había sido mi recorrido académico, así que también le conté un poco de mi historia, de cómo había llegado ahí, de que bueno, que también le manifesté mi sensación de orgullo de decir que hoy en día puedo contar que soy graduado universitario y he hecho toda mi formación en la educación pública, porque yo desde el jardín de infantes siempre fui a la escuela a lo público, así que también bueno, estoy orgulloso de eso y se lo pude transmitir a él. Y bueno, luego cuando vi que lo compartió en sus redes y me mencionó, bueno, ahí fue como wow, qué lindo, qué buen gesto tuvo para conmigo, así que se lo agradezco y bueno, creo que eso también, como decís, colaboró a que se visibilice aún un poco más. En la línea de una de las preguntas que decís que el ministro Filmus te hizo, si le tuvieras que explicar a alguien que no tiene idea qué hace un ingeniero en transporte, ¿qué le dirías? Sí. Bueno, la ingeniería en transporte se trata, para resumirlo en pocas palabras, de lo que sería la gestión de todos los modos de transporte, tanto para lo que es transporte de pasajeros como transporte de cargas.
no se hace un foco particular en un modo de transporte, o sea, no somos especialistas en tal modo de transporte, sino que tenemos una visión global. Claro. Para la gestión de sistemas y bueno, la proyección del transporte a nivel global. Bien. Bien, me queda hacerte una última pregunta que, se le ha hecho a dos graduadas de terapia ocupacional de la Universidad de Villa María, otro graduado en farmacia de la Universidad de La Rioja. Me gustaría traerla aquí de nuevo. Hay una inquietud respecto de si en el trayecto formativo profesional te preparan para ese día después en que recibís el título y terminás tu formación de grado, ¿no? Es decir, ¿se está preparado para el día después en que te recibís y te dicen, bueno, felicitaciones ingeniero, licenciado, lo que sea, y culminás esa etapa? ¿Cómo lo ves? Sí. Desde mi experiencia personal lo puedo decir, porque creo que también es un poco de acuerdo a la vivencia de cada uno, ¿no? Por ahí hay gente que Totalmente. A medida que desarrolla su carrera universitaria ya está trabajando tal vez en el sector al cual luego se va a dedicar. Y bueno, en mi caso es el opuesto. Yo he trabajado desde que terminé el secundario, pero nunca en algo vinculado a las carreras de ingeniería. Por suerte, la UNAG tiene en su forma, digamos, de desarrollar las clases, tenemos muchos profes que vienen de la rama del ámbito, bueno, en el cual, por ejemplo, de la parte ferroviaria y eso, que desarrollan su actividad profesional ahí. Entonces nos transmiten bastantes vivencias de lo que es el desarrollo de la profesión luego. Y actualmente aún no estoy trabajando en el ámbito profesional, así que tal vez para respondértela al 100% tendría que esperar un poquito más. Pero yo creo que la formación que recibimos es buena en ese sentido. Ellos nos transmiten esa experiencia y nos hacen trabajar sobre casos reales, ¿no? Sobre analizar estudios de caso y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, la actividad final que tiene la universidad para egresarnos es esto de la práctica profesional. Claro. Entonces ya nos genera un primer acercamiento a la actividad. Desde luego en el contexto de una práctica, teniendo en cuenta que aún uno está, digamos, marcado como estudiante. Sí. En ese sentido, bueno, la práctica profesional creo que aporta eso de una primera visión para quienes no la tenemos aún. Y sí, yo creo que sí, la preparación, por lo menos en principio, como te digo, creo que está bastante bien. Yo mi trabajo lo hice sobre optimización de frecuencias en una empresa de transporte público automotor en la ciudad de La Plata. Así que bueno, cuando me presenté en la empresa, que era la práctica que pretendía desarrollar, luego bueno, cuando ya tenía el tema sobre el cual lo iba a hacer y eso, tuve charlas con quienes desarrollan la práctica ahí. Lo considero que fue una experiencia positiva de aprendizaje y yo creo que si eso ya lo sacamos del contexto de una práctica y fuese como mi primer trabajo, creo que la preparación está bastante bien, digamos, para salir a trabajar. Excelente. Marcelo Kozaruc, flamante ingeniero en transporte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, muchísimas gracias por este tiempo, por la predisposición para charlar y comentarnos un poco tu historia aquí en Data Universitaria. Sí, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Como te digo, forma parte también de esta trascendencia inesperada que ha tomado, así que bueno, se agradece desde luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y cerramos este bloque del programa luego de escuchar a Marcelo Kozaruc, flamante graduado de Ingeniería en Transporte de la Universidad Arturo Jauretche. Así que con esto cerramos este bloque. Nos queda hablar de vacunas contra el COVID-19 en el próximo bloque. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 38 del año 2021. Ya encaminados al cierre final de este programa y como te comentaba al inicio, íbamos a estar hablando de vacunas contra el COVID-19 y sobre todo sobre este anuncio que se ha realizado respecto a una tercera dosis de la vacuna en algunos casos. Y esta semana nos comunicamos con el doctor Guillermo Docena, doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar sobre este tema, sobre la variante Delta, y también es líder de un proyecto para desarrollar una vacuna nacional en la Universidad Nacional de La Plata, así que le preguntamos de paso cómo está yendo este proyecto. Así que compartimos esta comunicación, esta entrevista con el doctor Guillermo Docena. Bueno, esta semana la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 para cierto sector de la población, aquellos que se han vacunado con la Sinopharm. Preguntarle, ¿por qué se da este refuerzo? ¿Es solo con ese candidato vacunal o puede haber tercera dosis con otros? No, en primera instancia hay que definir qué es tercera dosis y diferenciarla de refuerzo. Tercera dosis se utiliza para completar un esquema en los casos que el esquema completo sea, digamos, o genere una eficacia menor con respecto a otras vacunas o en otro tipo de individuos. Por eso acá se habla de tercera dosis en inmunodeprimidos o inmunodeficientes, porque tienen un sistema inmune que funciona distinto o deficitariamente con respecto a una persona sana, y también mayores de 50 años, porque por la edad también sabemos que el sistema inmune no tiene, digamos, la misma capacidad de funcionamiento que en una persona menor. Entonces la idea es que como en estos dos grupos el sistema inmune funciona con una menor eficacia, dar una tercera dosis para completar digamos, esa eficacia de funcionamiento. Y eso es distinto a una dosis de refuerzo, que si bien también es una tercera dosis, pero eso es de refuerzo. La otra es para completar el funcionamiento del sistema inmune. La tercera dosis de refuerzo es para mantener una inmunidad que ya fue generada con el esquema completo y mantenerlo en el tiempo, dado que el virus sigue circulando y necesitamos tener una inmunidad ya generada por las vacunas en un estado máximo. Entonces eso va a ser para población general y va a ser probablemente el año que viene. En estos dos grupos van a empezar ahora, creo que inclusive ya anunciaron que la semana que viene se empiezan a distribuir los turnos. Hace poco también comenzó la vacunación a niños, niñas y adolescentes, en muchos casos con Sinopharm también. Una vez transcurrido un tiempo en el que tienen el esquema completo, ¿también van a recibir esta tercera dosis? Sí. Sí, porque, digamos, en primera instancia fue fundamental que se haya avanzado en la vacunación de menores de 18 años, porque en este momento del plan de vacunación en mayores de 18 ya se había alcanzado, digamos, una saturación. Solo un 4 o 5% decidió no recibir vacuna, lo cual es importante. No es lo ideal, pero es importante porque lo ideal sería que todo el mundo reciba la vacuna. Entonces, bueno, al avanzar en menores de 18 uno puede incrementar el porcentaje de la población que va a estar vacunada, y eso permite alcanzar la inmunidad comunitaria o colectiva. En este caso, yo creo que al año de que, digamos, hayan recibido la primera dosis, o sea, septiembre o octubre o septiembre del año que viene, van a tener que recibir la dosis de refuerzo también. Eso todavía hoy no lo sabemos, porque ni siquiera ahora hace un año que se empezó a vacunar. Lo que se hace con estos otros dos grupos es en manera conservadora o preventiva, y sobre todo viendo lo que ocurre en otros países con otras vacunas. Pero yo creo que indefectiblemente todos van a tener que recibir la dosis de refuerzo llegado el momento. Ahí me queda esa pregunta de si esa dosis de refuerzo es para todos los candidatos vacunales, o en este caso, como comenzó ahora, es solamente para Sinopharm. ¿Es para todos los que hayan recibido vacunas, sea la que sea?
Sí, con el tiempo sí. Evidentemente se ha decidido con Sinopharm porque es la que menor eficacia mostró, que no quiere decir que sea malo. Sinopharm acá está funcionando bien, pero es la que mostró los niveles más bajos en nuestro país. Entonces, bueno, digamos, de alguna manera, para definir una estrategia y planificar cómo se va a hacer, se ha decidido empezar antes del año, porque Sinopharm se empezó a aplicar abril o mayo. Entonces, antes del año se ha decidido empezar con estos grupos, pero después van a tener que recibir, o se les va a ofrecer la dosis de refuerzo a todos los que han recibido cualquiera de las 6 vacunas que hoy tenemos en Argentina, a su debido momento, ¿no? Dependiendo de cuándo recibieron la primera dosis. Sí. Doctor, recién mencionaba esto de la inmunidad comunitaria. Argentina hoy en día tiene poco más del 55% de la población completamente vacunada, donde por supuesto resta esta franja que estábamos hablando antes. ¿A qué porcentaje tenemos que llegar para tener esa famosa inmunidad de rebaño, no? Sí, yo creo que para considerar la inmunidad comunitaria hay que considerar también los que tienen una dosis, porque una dosis de vacuna funciona, una dosis de vacuna frena la transmisión viral. El tema es que obviamente para Delta necesitamos las 2 dosis, pero aquí en Argentina, si bien Delta está aumentando la circulación, la gente que está vacunada y se infecta y tienen Delta, que son la mayoría, o sea, la mayoría de las muestras secuenciadas que detectan Delta es en vacunados. Y ahí está contenido, porque si no estuviera contenida, Delta hubiera invadido a todo el resto de la población y sobre todo los no vacunados. Entonces hay que considerar en inmunidad de rebaño una dosis también, y ahí estamos por encima del 70%. Pero yo creo que para estar seguros deberíamos tener una dosis arriba del 80-85%, y de a poquito, a medida que transcurra el tiempo, los que recibieron la primera dosis van a recibir la segunda. O sea que de a poco ese porcentaje de segunda dosis se va a ir incrementando. Sí, justamente quería preguntarle el tema de esto de la inmunidad de rebaño, y logrado ese porcentaje en el que contemos con esa inmunidad, si la variante Delta va a seguir siendo un problema. En esto le sumo esta cuestión de, entonces, aquellos que estén vacunados, sea con una o bueno, idealmente con 2, no están tan afectados con la variante Delta, o lo entendí mal. No, lo entendió perfecto. Acá en Argentina es así, en otros países no. Y eso seguramente tiene que ver con las vacunas que se están usando. Ya prácticamente hay varios trabajos que demuestran que las vacunas a vectores virales, AstraZeneca y Sputnik, funcionan mejor que las vacunas a RNA. Las vacunas a RNA para, digamos, controlar Delta necesitaron las 3 dosis. Las de vectores virales aparentemente no. Hace muy poquito inclusive se publicó un estudio en Rusia, en Moscú, donde tienen el 99,5% de los infectados con Delta. Y fíjese la cantidad de cómo ha invadido Delta, pero bueno, eso tiene que ver con que un porcentaje de la población muy bajo está vacunado. Y lo que han visto es que Sputnik Light, es decir, Sputnik, una sola dosis, controla Delta. Y eso es probablemente lo mismo que esté pasando aquí en Argentina. Una dosis de Sputnik o vacunas a vectores virales esté controlando Delta. El tema es que Delta, eso es lo preocupante, cada vez hay un porcentaje mayor de los infectados diagnosticados que tienen Delta, por lo cual todavía esto no está resuelto. Eso no sabemos en qué va a terminar, y sobre todo que tenemos por delante la temporada que es favorable para el virus. La temporada de verano es la temporada que el virus necesita para expandirse, por lo que es la actividad social o individual, ¿no? Por la interacción. Entonces hay que estar muy atentos y, como les decía, esto no está resuelto y todavía es vacunas más cuidados. Eso también me preocupa. Por ejemplo, ayer lo que vimos por televisión en un acto, toda la gente sin cuidado, sin barbijo, sin distancia, eso es preocupante. Sí, justamente hoy se está dando lugar a la reactivación y a la apertura de muchos sectores ante, bueno, un poco la baja de los contagios, un poco también la baja en la tasa de mortalidad, que al parecer lo podríamos adjudicar a la vacunación, a la campaña de vacunación, ¿no?
Sí, totalmente. La única forma de explicar por qué bajaron las curvas de contagio, por qué bajaron las curvas de hospitalización y de muerte es por la vacuna. Claro. Porque a partir del mes de abril y mayo, donde se intensifica la vacunación, ahí cambia la curva. Claro. Y a partir de junio empezó a bajar hasta ahora, inclusive cuando a mediados de mayo entró Delta en Argentina y ya en julio teníamos circulación comunitaria. O sea que a pesar que entró Delta, las curvas siguieron bajando. Si esto hubiera pasado el año pasado, hubiera sido otro pico. Inclusive con la temporada de invierno, donde tenemos menos actividad al aire libre, menos ventilación, etcétera. Claro. Así que la vacunación está conteniendo lo que en otro momento hubiera sido un pico. No hay otra explicación. Claro, o sea que por más que estén bajando los contagios de COVID en general, la preocupación ahora es cómo controlar los contagios que se descubren que son de la variante Delta, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo por eso es tan importante que se continúe con la vacunación en menores, porque en este momento menores de 18 años son los grupos vulnerables, porque por la actividad que tienen y sobre todo porque ahí están concentrados los no vacunados, ese es el reservorio que necesita el virus para expandirse, no vacunados. Entonces es muy importante, además también es importante cómo se está avanzando con el plan de vacunación y la aceptación que está teniendo la vacuna en la franja de 12 a 17, lo cual la verdad que a mí me sorprendió. Hay casi un 70% de la población que se ha anotado y ya casi un 50% ha recibido la primera dosis, lo cual es muy importante porque quiere decir que los adolescentes han tomado conciencia, que van a estar más tranquilos si están vacunados, no solo ellos, sino el entorno familiar y el grupo o la burbuja o el grupo de amigos, etcétera. Entonces, eso es muy importante y eso se ha modelado con distintos sistemas matemáticos que en este momento, si logramos avanzar casi a mediados de noviembre con esta población vacunada, va a estar bastante controlada la situación. Uh-huh. Totalmente. Doctor, por último, usted forma parte del proyecto para desarrollar una vacuna nacional contra el COVID junto a otros científicos e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Me gustaría consultarle cómo continúa el trabajo, en qué etapa se encuentra. Sí, exactamente. Estamos en plena tarea tratando de terminar lo que se llama la fase preclínica, es decir, estudios en animales. Y bueno, hemos recibido hace poco financiación muy importante del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, y eso es lo que nos permite encarar ahora la última etapa, que es la que se llama de escalado, es decir, producir la vacuna en cantidades mucho mayores y en una condición o calidad que permita ser utilizada para la inoculación de personas, de humanos. Entonces, bueno, lo que estuvimos hasta ahora estudiando y viendo en ratones con una vacuna producida a escala de laboratorio, ahora vamos a empezar esta etapa donde vamos a probar si la vacuna mantiene las mismas propiedades de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de protección con una vacuna que se produce en volúmenes mucho más altos y, como le decía, con control de calidad que se llama GMP o buenas prácticas de manufactura. Cuando logremos sortear esto y ver que los animales que son vacunados con esta vacuna, con esta calidad, cuando uno los desafía con el virus y no se enferman, ahí vamos a estar en condiciones de pasar a un ensayo clínico, es decir, probar la vacuna en voluntarios. Eso va a ser sin dudas el año que viene. Pero bueno, estamos encarando esta segunda etapa que es fundamental. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que realizamos durante esta semana con el doctor Guillermo Docena, investigador científico del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, hablando de esta tercera dosis contra el COVID-19 y también sobre el proyecto de la ARGENVAC 221 que desarrollan en la Universidad Nacional de La Plata. Destacar también esto que decía el doctor Docena de que las vacunas son importantes, son
son necesarias, pero no podemos dejar de lado los cuidados que veníamos teniendo durante esta emergencia sanitaria, y que por más que la vacunación avance, hay que mantenerlos, hay que mantener esas nuevas normas de convivencia y esos cuidados que veníamos teniendo. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de este programa. Muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de este programa. Al principio que hablamos de la ahora ley de etiquetado frontal de alimentos con Andrea Graciano, consultora de nutrición en UNICEF Argentina. También la historia de Marcelo Kosarup, el primer graduado de Argentina en la ingeniería en transporte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y esto último que hablamos con el doctor Guillermo Docena, de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así que muchísimas gracias como siempre a todos por estar ahí del otro lado. Invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, y también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y YouTube, así pueden ver y escuchar otros contenidos complementarios y volver a escuchar algunos programas anteriores. También agradecer como siempre a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Así que como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.